Amén. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor, ¿cierto? ¿Qué puede haber mejor en esta vida que estar en la presencia de Dios? Saben que nosotros somos bendecidos en relación a todos los que estuvieron bajo el pacto anterior, el antiguo pacto. En el antiguo pacto, solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo para ministrar la presencia de Dios, adorar y ser el puente entre el pueblo y Dios. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo. El ofrendante solamente llegaba hasta el altar del sacrificio para hacer el sacrificio para la expiación de sus pecados. Pero era el sumo sacerdote y tenía que esperar un día al año, que era en el mes de octubre, el día del Yom Kippur, era el día en la que Dios perdonaba los pecados de Israel, perdonaba los pecados del sacerdote y la familia sacerdotal, para entrar luego en la presencia de Dios y pudieran adorar al Padre. En el nuevo pacto en el cual tú y yo hemos entrado por medio de la sangre de Jesús, Jesús en la cruz, al ser crucificado, dice la Escritura, su carne, que fue rasgada, representaba el velo del lugar santísimo, que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo es rasgado de arriba hacia abajo, dice la Escritura, los evangelios. De arriba hacia abajo. El que lo rasgó fue el Señor, para mostrarle al hombre que ahora el acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo era libre y ampliamente. Y todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo podemos estar en la presencia de Dios. En Cristo podemos estar todo el tiempo en la presencia de Dios, pero depende de cada uno de nosotros que quiera estar en la presencia de Dios. ¿No? Los profetas en el Antiguo Testamento vivían en la presencia de Dios. Algunos, otros por ahí estaban relajados, ¿no? Elías, por ejemplo, siempre manifestaba, ¿no? Viva Jehová en cuya presencia estoy. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Podríamos decir nosotros lo mismo. Viva Jehová en cuya presencia estoy. No solamente estoy en su presencia porque estoy bajo la mirada de Dios, sino que realmente estoy consciente de que estoy en su presencia y su presencia conmigo. Amén. ¿Lo creen? Entonces tenemos que buscar esa realidad de propósito de Dios en nuestra vida, porque lo que Él quiere es que nosotros todo el tiempo estemos en su presencia. Hermano, la comunión más hermosa que tenemos los hijos de Dios es cuando estamos en su presencia. Nosotros podemos estar en comunión con Dios todo el día, pero hay un momento del día en la que el Padre quiere solo estar contigo. Solo estar contigo. Y ese tiempo en su presencia, en la intimidad, es la comunión más hermosa que podemos tener, porque ahí es donde realmente vamos a conocer. Dios no quiere ser conocido intelectualmente. Dios no quiere ser conocido únicamente por letra. Él quiere ser conocido porque Él se revele en tu vida. Amén. Y Él se revela cuando estamos con Él, en esa comunión íntima con el Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor, que es lo que nos corresponde en este momento. Vamos a leer Hechos capítulo 13, verso 43, que es el pasaje sobre el cual voy a partir para compartir el tema que el Señor puso en mi corazón. Aún continuamos con nuestra
serie temática, la perseverancia en los santos, la permanencia en los santos. Hermanos, hay una gran enseñanza en el Nuevo Testamento, Hechos 13:43. Hay bastante enseñanza, se lo dije en algún momento, son más de 50 versículos donde Dios enseña acerca de la perseverancia en los santos. Los santos debemos perseverar, ¿no? Permanecer. La clave, si usted ya se habrá dado cuenta, hasta este momento, después de haber predicado ya más de 2 meses, 3 meses que vengo predicando, hasta de repente un poco más, creo que son más, son 6 meses, que estamos predicando acerca de este tema en las Escrituras y que nos compete a nosotros, porque todos nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, ¿no? Y necesitamos conocer que esta es la clave. Esta es la clave para vivir la verdadera vida de fe. Esta es la clave para vivir la vida cristiana. Es la clave para que Cristo se manifieste en tu vida. Cristo se manifieste en tu vida. Tu meta es buscar que Cristo se manifieste en tu vida. Amén. Si Cristo no se revela, si Cristo no se manifiesta en nuestra vida cristiana simplemente se convierte en una vida religiosa. Una vida religiosa. Una vida religiosa no nos lleva a nada. Una vida religiosa es una vida muerta. Es una vida que no tiene sentido, una vida vacía. Una vida religiosa no produce cambios. Lo que produce cambio es la revelación de Cristo en nosotros. Es cuando Dios se revela, Cristo se revela a través de las Escrituras. Es cuando Dios se revela a través de las Escrituras. Es cuando Dios se revela en la intimidad. Ahí tenemos comunión, ahí tenemos vida espiritual, ahí Cristo se revela. Amén. La clave es que perseveremos, es que permanezcamos. Perseveremos, permanezcamos en Él. De eso hablamos hace unos temas atrás, unos domingos atrás, ¿no? Perseverar en Él, permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. Si uno se separa de Él, ya no está en Él y Él ya no se manifiesta en Él. Amén. Nuestra meta es buscar que día a día Cristo se manifieste en nosotros para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Y saben qué? Ahorita voy al tema. Pero reestudiando todo esto, el Señor me llevó a un entendimiento que en cierta manera me hizo libre de una carga que yo estaba llevando sin tener que llevarla. Porque siempre nos habían enseñado antiguamente o anteriormente, de donde yo vengo, de la iglesia donde nací, me enseñaron de que el carácter de Cristo tenía que formarse en mí. Pero siempre me pusieron la imagen de que yo tenía que construir el carácter de Cristo. Y en realidad, hermanos, tú y yo no tenemos que construir el carácter de Cristo. Tú y yo no tenemos que formar la imagen de Jesús en nosotros. El que la forma es Dios. A través del Espíritu Santo, a través de tu obediencia a la palabra. El carácter de Cristo lo forma Dios en ti cuando tú tienes comunión con Él y Él se revela a tu vida. Ese carácter se empieza a formar en tu vida cuando tú caminas en el Espíritu y en obediencia al Espíritu y a la palabra. Amén. Entonces es Él el que lo forma. No nosotros, no lo formamos a nosotros mismos. Él lo forma en nosotros. ¿Se entiende? Lo único que tú y yo tenemos que hacer es perseverar en Él, permanecer en Él, ser obedientes a Él, caminar en su voluntad, vivir en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, y Él se encarga de manifestarse y de construir su carácter en nosotros en la medida que nosotros practicamos el fruto del Espíritu. ¿Se entiende?
Si no tenemos vida en el Espíritu, si no hay llenura del Espíritu Santo, no hay manifestación del nuevo hombre que es Cristo en nosotros. Amén. Por eso tenemos que perseverar. Y hoy vamos a aprender en algo más en lo que tú y yo debemos perseverar siempre. Leamos Hechos 13:43, que dice así: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Repitan conmigo: perseverasen en la gracia de Dios. Vamos a hacerla más fácil. Perseveren en la gracia de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado: ¿perseveras en la gracia de Dios? Perseveras en la gracia de Dios. Amén. Perseverar en la gracia de Dios. Ahí está nuestro tema de hoy. Los santos perseveran en la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, no puedo continuar, Señor, sin antes encomendarme completamente, Señor, a tu Espíritu Santo, para que sea el Señor el que fluya usando mi vida, todo mi ser, usando mi intelecto, mi mente, todo mi ser, Señor, usando mi boca. Que seas tú, Señor, hablando por mi boca. Que sea, Señor, la revelación de tu Espíritu, el rema de tu palabra, el rema de tu Espíritu fluyendo, Señor. Que seas tú, mi Dios, por medio de tu Espíritu, predicándonos y enseñándonos en esta tarde. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Fluye la revelación, Espíritu Santo. Danos la palabra viva. Siémbrala en nuestros corazones. Ayúdanos a entender lo importante que es perseverar en la gracia de Dios. Te damos la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Una vez más, los santos perseveran en la gracia de Dios. Amén. Tú y yo tenemos que perseverar en la gracia de Dios. La gracia de Dios es una cualidad que solamente está en Dios. Los hombres tenemos cierta gracia, pero muchas veces ni la usamos, o muchas veces por egoísmo o por orgullo no la aplicamos hacia la vida de otros. Pero Dios no es así. Dios es un Dios diferente al hombre, es un Dios que tiene cualidades diferentes a los hombres, pero nosotros, los que somos hijos de Dios, dice la palabra del Señor que tenemos la gracia y la paz de Dios en nuestros corazones. ¿No? El apóstol Pablo, cuando saluda en sus cartas a las diferentes iglesias que les escribe, siempre en su saludo les está recordando que ellos tienen gracia, ellos tienen paz, ellos tienen gozo, ellos tienen misericordia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos gracia de Dios. Una de las cualidades que Dios ha compartido con nosotros, sus hijos, es que Él ha puesto en nosotros su gracia, para que nosotros también tengamos gracia hacia los demás. Amén. Pero de la gracia que estamos hablando, no es de que tengamos que ser graciosos, ¿no? Que tengamos que hacer bromas y... No, estamos hablando de una cualidad del carácter de Dios, una cualidad que es parte de la esencia de Dios. Amén. Su gracia. Y en el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo dice que los cristianos tienen que perseverar en la gracia de Dios. Esta perseverancia en la gracia de Dios tenemos que analizarla, meditarla en su contexto de este capítulo 13. Pablo estaba, cuando llega al verso 43, Pablo había terminado de darle el mensaje a los judíos y a algunos prosélitos que se encontraban en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Cuando Pablo llegó en su primer viaje misionero a esa ciudad,
griega, como costumbre que él tenía, iba primero a la sinagoga, al pueblo de Israel, a dar el mensaje del evangelio. Y cuando él comparte el mensaje, habla acerca de que Dios les había dado un Salvador, les habla de la justificación por medio de Jesús y les habla también de la sepultura de Jesús y de la resurrección de Jesús y del perdón de sus pecados que únicamente podían alcanzar por medio de Jesús. Amén. Él les da el mensaje del evangelio y algunos judíos, como dice el capítulo 13, verso 43, cuando despidieron a la congregación de la sinagoga, Pablo y Bernabé se retiran y muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos que habían creído y estaban empezando a confiar en el Señor, se van detrás de Pablo y de Bernabé. Y cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta de que los estaban siguiendo, se detienen y les empiezan a exhortar, a hablarles o a enseñarles acerca de la gracia de Dios, de la cual ellos estaban escuchando, ya estaban confiando, ya estaban creyendo, y ahora Pablo les dice: perseveren en esa gracia, perseveren en esa gracia. Evidentemente, en este contexto, porque la gracia de Dios en toda la Biblia se puede estudiar y se puede conocer en sus diferentes manifestaciones, pero aquí la gracia de Dios se manifiesta a través de la salvación de Dios para el hombre. La gracia de Dios se manifiesta a través de la justificación de Dios para el hombre por medio de Cristo. La gracia de Dios se manifiesta a través del perdón de los pecados por medio de Cristo. A través de la santificación se manifiesta la gracia de Dios. Amén. Lo que Pablo les estaba diciendo es: perseveren en esa gracia. Perseveren en esa gracia. ¿No? Ahora, esa manifestación de la gracia de Dios que se estaba manifestando en ellos, en estos judíos, en estos prosélitos, por si no conocen, un prosélito era un gentil, era alguien que no era judío, que se convertía al judaísmo, es decir, adoptaba la cultura judía y adoptaba la religión judía. Amén. Ese era un prosélito. Un helenista era un judío que se convertía a la cultura griega y al idioma, ¿no? Aprendía o adoptaba como su idioma el griego. ¿Se entiende? Entonces los prosélitos eran considerados como judíos, ¿no? Entonces todos estos, dice Pablo aquí en las Escrituras, que la gracia de Dios ya se estaba manifestando en ellos, ellos estaban creyendo, ellos estaban confiando en esa gracia, pues también tenían que perseverar en la gracia de Dios. Yo te hago una pregunta: ¿perseveras en la gracia de Dios? ¿Sabías que tienes que perseverar en la gracia de Dios? Amén. Pero para poder perseverar en la gracia de Dios, primero tengo que entender qué es la gracia de Dios. No puedo perseverar en algo que no he entendido todavía. ¿Cierto? Entonces, en un momento vamos a ver qué es la gracia de Dios, qué significa la gracia de Dios para nuestra vida, porque la portamos, hermanos. Portamos su gracia. Tú y yo tenemos la gracia de Dios. Por eso es que nosotros vemos bendiciones que vienen a nuestra vida y muchas veces bendiciones que ni siquiera le hemos pedido a Dios. ¿Por qué? Porque hay gracia de Dios en nosotros. A veces entramos en un lugar y las personas nos atienden de una manera diferente a como atienden a otras. ¿Por qué? Porque en ti está la gracia de Dios. Yo recuerdo que cuando mi padre estuvo internado un buen tiempo en el hospital, los médicos, las enfermeras, las personas de seguridad en el hospital
me atendían a mí de una manera diferente a como atendían a otras personas. Y la gran cantidad de personas con las cuales yo me cruzaba en el hospital, siempre las escuchaba quejándose de la atención de los médicos, del maltrato de las enfermeras o del maltrato de las que te atienden para las citas o para los exámenes, etcétera, etcétera. Siempre escuchaba a la gente en el hospital del seguro quejarse de los profesionales, quejarse de todo el mundo. Sin embargo, yo no tenía queja alguna en mi boca. ¿Pero por qué? Porque a mí me trataban de otra manera. Las puertas se me abrían en el hospital siempre. Los médicos me trataban con cariño. Me pedían inclusive hasta ayuda para poder agilizar algunas cosas o exámenes que mi padre necesitaba y los médicos necesitaban tener los resultados pronto. Porque había una gracia de Dios en mi vida que hacía que la gente me mirara y me tratara diferente. No la veían, pero sí la percibían. Porque cuando uno está en comunión con Dios, esa gracia empieza a manifestarse en tu vida y a donde tú vas, esa gracia se manifiesta también. Amén. Tenía derechos que otros no lo tenían, como por ejemplo ir en horas que no eran en horas de visita. Y de pronto llegaba para ver a mi padre y los de seguridad me decían: no se preocupe, pastor, voy a comunicarme con mi compañero que está dentro para que lo deje entrar. Y me dejaba entrar el de la puerta y me dejaba entrar el de UCI. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en mi vida. Y yo me gozaba de esa gracia, me maravillaba de esa gracia y hacía que mi corazón se rindiera más al Señor y lo adorara más al Señor. ¿Por qué? Porque es una cualidad de bendición y es un privilegio que nosotros, sin tener mérito alguno, sin haber hecho absolutamente nada, sin tener nada en nuestra vida que pueda decir: merezco que Dios comparta esa cualidad de Él en mi vida, yo la tenía, como también la tienen ustedes. Amén. Por eso tenemos que perseverar en la gracia de Dios, porque la gracia es la que te abre puertas. Amén. La gracia es la que te abre las puertas a donde tú vayas. ¿Se entiende? Pablo dice: perseveren en la gracia de Dios. No solo es recibir la gracia inicialmente, porque la recibes cuando Cristo, el Salvador y el Rey, viene a la vida de uno. Amén. Ahí la recibes, cuando Cristo viene a tu vida. Pero no solo es recibirla inicialmente, sino que es mantenernos en la gracia de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que mantenernos en la gracia de Dios. Amén. Tenemos que mantenernos todo el tiempo en la gracia de Dios. Por eso Pablo nos recuerda que a todos los que hemos creído y hemos confiado en Dios, en Jesús como el Salvador de nuestra vida, y lo tenemos a Él, su gracia tiene que manifestarse en nuestras vidas. Tiene que manifestarse en nuestras vidas. ¿Qué significa perseverar en la gracia de Dios? Significa mantenernos firmes en la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida y como el Rey de nuestra vida. Y no dejar que la incredulidad o la duda nos aparte de su gracia. Amén. Perseverar en la gracia de Dios es mantenerte en tu fe puesta en quién es Jesús en ti. Tu Salvador, tu Señor, tu Rey. Amén. Pero no es mantener mi fe en un reconocimiento verbal en la que la gente comúnmente en la iglesia en general siempre está confesando oralmente. El Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey.
Pero una cosa es decirlo y otra cosa es que realmente Él sea mi Salvador, que realmente Él sea mi Señor, que realmente Él sea mi Rey. ¿Es el Rey de tu vida? ¿Él gobierna tu vida? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Él es tu amo realmente? ¿O solamente lo confiesas únicamente, pero no lo dejas ser tu amo, no lo dejas ser tu Rey? ¿Cómo perseverar en mi fe en Él si no lo estoy reconociendo en mi vida, si no lo estoy dejando en mi vida ser el amo, el Rey, el Señor? ¿Entiendes? ¿Cómo persevero en su gracia si no lo estoy dejando gobernar mi vida? Si no lo estoy dejando enseñorearse en todas las áreas de mi vida, si no lo hago partícipe de mis cosas, si vivo independientemente de Él, ¿en qué fe voy a permanecer? No puedo permanecer en la fe puesta en Cristo como Salvador, Señor y mi Rey, si Él no está haciendo lo que tiene que ser en mi vida. Amén. ¿Cómo persevero en ello entonces? ¿Cómo persevero en esa gracia? Y lamentablemente en la iglesia, no hablando de nuestra iglesia, hablando de la iglesia en general, la gente no persevera en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que el Señor sea su amo, no quiere que el Señor sea su Rey. ¿Por qué no quiere? Porque les es difícil seguramente pues tener que morir a su voluntad. Les es difícil pedirle a Dios que decida por ellos cuando ellos quieren decidir por algo que evidentemente en la voluntad de Dios no lo van a poder hacer. ¿Se entiende? Para perseverar en la gracia, para mantenernos en fe puesta en Cristo, tenemos que dejar que Él sea realmente el Señor y el Rey de nuestra vida. Amén. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes. Dios hará si en verdad permanecemos en la fe y si nuestra fe está bien cimentada y constante. Eso habla de perseverancia. Amén. Estar cimentados y constantes en la fe habla de permanecer en fe, habla de perseverar en la fe. Sin moverse, dice, de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo dice que hay que perseverar en la fe que esté bien cimentada y constante en el evangelio que hemos oído. Amén. Perseverar en la gracia significa que yo permanezca en la fe y esté bien arraigado y bien constante en el evangelio de Jesús. ¿Eres constante en el evangelio? ¿Eres constante en el evangelio? ¿Estás cimentado en el evangelio? ¿Puedes decir que estás permaneciendo en esa fe? Amén. Entonces, perseverar en la gracia de Dios también tiene que ver en que nosotros expresemos nuestra salvación, mostrando el cambio de vida que Dios ha hecho, mostrando nuestra vida santa y los dones que hemos recibido, porque todo esto es gracia de Dios. Perseverar en la gracia de Dios implica que yo ponga en evidencia la obra de Dios en mi vida, lo que Dios ha hecho.
me ha salvado, me ha santificado, por lo tanto tengo que vivir una vida diferente. Pero ¿cómo conocerán otros la gracia de Dios en mí si yo no vivo desde la vocación a la cual he sido llamado? ¿Cuál es esa vocación? Salvación. Si Dios me ha salvado, si Dios me ha hecho un nuevo hombre, si hay un nuevo hombre creado dentro de mí que es Cristo, si tengo el Espíritu Santo, tengo la palabra, tengo la presencia de Dios y vivo desde el viejo Adán, ¿cómo creerán entonces en la gracia de Dios en mi vida? La gente tiene que conocer la gracia de Dios en tu vida. La gente tiene que escuchar y conocer que también hay gracia de Dios para ellos, que también hay salvación, que también hay justificación, que también el Señor quiere ser el Rey y el Señor de sus vidas, que también el Señor quiere ser su Salvador, que también el Señor quiere que ellos sean sus hijos. Pero yo tengo que manifestarlo eso. Y no manifestarlo oralmente, tengo que manifestarlo espiritualmente. Para que la gente lo perciba y al escucharme, entonces puedan creer y puedan ver esa gracia de Dios. Amén. ¿Se entiende? Dios quiere que perseveremos en su gracia, hermanos, pero también quiere que su gracia se multiplique en nosotros. ¿Sabías que su gracia se puede multiplicar? ¿Sabías que tú puedes abundar en la gracia de Dios? Imagínate si con un poco de gracia en tu vida las puertas se te abren en un hospital o en un trabajo o en la universidad. La gracia de Dios abrió esa puerta. Nosotros no merecemos nada. No merecemos nada. Es su gracia. Es únicamente su gracia manifestándose en nosotros. Amén. ¿Se puede multiplicar la gracia de Dios? Por supuesto. Según de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave de cómo multiplicar la gracia de Dios que portamos. Pedro en su saludo, en su segunda carta a la Iglesia Universal, le dice, ustedes tienen gracia, ustedes tienen paz, pero multiplíquenla. 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 Multiplíquenla por medio del conocimiento de Dios y por medio del conocimiento de Jesucristo. Y la palabra conocimiento que usa Pedro aquí no es la palabra griega gnosis, que significa el adquirir conocimiento por la investigación o el estudio de las Escrituras o de la palabra de Dios. Hay un conocimiento que nosotros adquirimos cuando estudiamos las Escrituras, cuando la leemos y la meditamos. Esa es la gnosis, ¿no? Conocimiento que adquiero por la investigación o el estudio de las Escrituras. Pero Pedro usa la palabra epignosis, que significa el pleno conocimiento de Dios. Y este pleno conocimiento ya no es el de las Escrituras, sino el conocimiento revelado de parte de Dios por medio de la experiencia íntima de comunión con Él. ¿Se entiende? Cuando yo voy a la comunión íntima con Él en el secreto y busco su presencia, el Señor se va a dar a conocer y se va a revelar a mi vida, en mi espíritu. Y voy a tener un conocimiento de Él. ¿Se entiende? Voy a conocerlo por la experiencia de la revelación íntima, donde Él se va a revelar a mi vida. Y Pedro dice, para que la gracia y la paz se multipliquen en sus vidas, ustedes busquen
ese conocimiento íntimo con Dios, donde Él se revela íntimamente y se da a conocer en tu espíritu, y se revela en tu espíritu y tú lo estás conociendo a Él. Una cosa es conocer que Él es misericordia por medio de la revelación de las Escrituras, y otra cosa es que Él me revele su misericordia en la intimidad y yo conozca su misericordia en esa revelación íntima donde Él se está dando a conocer como misericordioso, como amoroso, como santo, como puro, como perfecto, como justo. Amén. Cuanto más intimidad tengas con Dios, más vas a conocer, más se va a multiplicar la gracia de Dios en tu vida. Amén. Pero esto no significa de que tenga que abandonar también el estudio de las Escrituras, porque también el Señor se revela a través de las Escrituras. Amén. Y muchas cosas que no entendemos en una meditación de las Escrituras, Dios nos las revela cuando estamos en la intimidad con Él. Y también lo conocemos. Entonces tenemos que buscar intimidad con Jesús y tenemos que buscar intimidad con Dios, para que ambos se revelen, se den a conocer a nosotros y nosotros los conozcamos y su gracia se vaya multiplicando en nuestra vida. Amén. A mayor gracia, mayor bendición. ¿Quieres ser bendecido grandemente? Multiplica la gracia de Dios en tu vida. No la aportes, multiplícala. No digas que la tienes, simplemente busca multiplicarla en el conocimiento íntimo que Él te va a revelar de su persona. Ahí, mis hermanos, es donde nos hacemos más entrañables con el Señor. Ahí donde nos conectamos bien con su corazón. Ahí es cuando empezamos a entender lo que no vamos a entender naturalmente. Amén. Ese es el conocimiento que tenía David de Dios. David no hablaba por hablar. David tenía revelación de la persona de Dios en su vida. Dios se le revelaba. Él lo adoraba y Dios se le revelaba, y al revelarse se daba a conocer. David conocía. Él, cuando habla de la santidad de Dios, es porque conocía la santidad de Dios en la intimidad. Una cosa es que yo te diga qué significa la santidad de Dios, y otra cosa es que la conozca por revelación en mi experiencia íntima de comunión con Él. Y lo que Dios quiere es revelarse íntimamente a nosotros todo el tiempo, para que lo conozcamos más, Amén. ¿Cómo es que los padres y los hijos se llegan a conocer bien? Porque tienen relación íntima, conviven, están conviviendo todo el tiempo, y en la convivencia se están conociendo. Los padres conocen a los hijos a los padres. Se conocen tanto los hijos con los padres que los hijos empiezan a tener ciertos rasgos de expresión, de maneras de hablar, de utilizar unas cosas u otras. ¿Por qué? Por la comunión, por la convivencia. Amén. Pues Dios quiere lo mismo con nosotros. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios se refiere al favor y la misericordia que Dios muestra hacia la humanidad a través de Jesucristo. Favor de Dios. Se refiere al favor de Dios y a la misericordia que Dios muestra hacia la humanidad a través de Jesucristo. Amén. ¿Creen ustedes que Dios nos creó porque lo merecíamos? Y miren que cuando Dios decide crearnos, no había pecado en nosotros, porque primero existimos en lo espiritual, primero existimos en su corazón y en su mente. Ahí nos diseñó y ahí nos vio a toditos. Y Él decide crearnos y traernos a la vida. Pero, ¿hicimos algo para que Él nos creara? No.
fue su amor y su gracia. Amén. Fue su favor. El favor de Dios. Es el favor de Dios mostrado a la humanidad a pesar de su pecado y de su rebelión. Es el favor de Dios que aún se manifiesta sin que Dios considere nuestros méritos y nuestras acciones. Él manifiesta su gracia. No se trata de nuestros méritos, no se trata de nuestras acciones. El hombre, la humanidad es pecador, es pecadora. El hombre sin Dios está alejado de Dios. La gracia de Dios ya se manifestó por medio de Jesucristo para que el hombre pueda ser salvo, para que el hombre pueda volver a tener relación con Dios, a poder caminar con Dios, a poder hacer amigo de Dios. Ya está manifestada la gracia de Dios para el hombre. Es el favor de Él. Y cuando hablamos del favor de Dios, estamos hablando de la actitud o de la disposición que tiene Dios para hacer o bendecir al hombre, aun cuando éste no lo merece, y lo hace únicamente para su complacencia o para su propia satisfacción. Amén. Miren el Dios hermoso que tenemos. Tú y yo no merecemos nada. Y todo lo que vestimos es por la gracia de Dios. Todo lo que hay en esta casa es por la gracia de Dios. El trabajo que tienes es por la gracia de Dios. El dinero que recibes es por la gracia de Dios. Y todo porque Él quiere manifestar su favor sin que lo merezcamos. Para Él sentirse satisfecho y complacido de bendecirnos. Amén. Para que lo entiendas un poquito más. Tú eres padre, eres madre, tienes hijos. Y tus hijos no merecen recibir ningún regalo de parte de ti porque ellos no te honran, no se comportan contigo, no te respetan, son contumaces, rebeldes. Pero tú quieres regalarles y bendecirles algo. Y lo haces no porque ellos lo merecen, lo haces porque tú quieres complacerte de bendecirlos. Amén. Quieres sentir satisfacción y complacencia de bendecirlos aún sin merecerlos. Y sabes que los hijos, cuando reciben bendición de los padres sin merecerla en ciertos momentos de su vida, los hijos terminan sonriendo y cambiando hacia los padres. Y el padre o la madre siente una satisfacción de ver eso en su hijo o en su hija, ¿cierto? Pues lo mismo sucede con Dios. No merecemos nada, pero Él quiere ser complacido. Él quiere sentirse satisfecho de usar su favor, disponerse a darte bendición en tu vida, sin que la merezcas, pero se siente satisfecho al ver tu sonrisa y al reconocerle a Él por lo que Él te da por gracia. Amén. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra salvación y de la justificación. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia. No tuvimos que hacer absolutamente nada para que Él nos declare como justos. Amén. Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación del hombre no depende de las obras buenas que el hombre hace. La salvación de los hombres es un regalo que Dios le da al hombre por medio de Jesús, por gracia. Es su gracia. Pero la única forma de recibir esa manifestación de gracia es por la fe en Cristo. Y aún la fe
ni siquiera la fe es nuestra. Es un regalo que Dios nos da para poder creer en Jesús. Amén. 3 características de la gracia de Dios. Espero que esto te esté desafiando a perseverar en su gracia. La primera característica es que la gracia de Dios es inmerecida. Es inmerecida, es decir, no se gana por medio de buenas obras o por acciones. Nadie la puede ganar. Ni tú ni yo. No hay nada que podamos hacer para que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. No hay nada que podamos hacer. Lo que podemos hacer es buscar que se multiplique en nosotros. Ya saben cómo. Por medio de conocer íntimamente a Dios y al Señor Jesucristo. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas aquí, ¿no? Pero aquí Romanos 11:6 está manifestando que la gracia de Dios es inmerecida. ¿Okay? Es sobrenatural, proviene de Dios y no de la humanidad, y es ilimitada. Y esto me encanta cuando dice que es ilimitada. ¿Por qué? Porque no hay límites en su capacidad para perdonar y restaurar. Dios no tiene límite para perdonar y restaurar la vida de una persona, porque su gracia es ilimitada, es abundante, abundante, no termina, nunca va a acabar su gracia. Por eso debemos multiplicarla en nuestra vida. Cuanto más la multipliques, tu vida en el Señor va a ser mucho más sustancial. Amén. Es ilimitada. ¿Cómo perseveramos en la gracia de Dios? Se requiere de decisión y compromiso. Si no tomamos una decisión de perseverar y el compromiso de mantenernos en nuestra fe en Cristo, no vamos a perseverar en la gracia de Dios. Se requiere de decisión y compromiso. Para perseverar en su gracia, número 1, tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. Deuteronomio 4:29 dice, pero desde ahí, perdón, ¿te rompió la silla? Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Tranquilo nomás. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ya está. Cámbienle, ponle la silla de madera, hermano. Sí, sí. Sí. Tranquilo, tranquilo. Okay. No, no. No, más es el susto. Sí, sí. 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 Ok. Para perseverar en la gracia de Dios tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. Tenemos que buscar a Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma. Deuteronomio 4:29 dice, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo hay que buscar a Dios para hallarlo? Con todo el corazón y con toda el alma. No buscarlo por buscarlo. No hay que buscarlo por buscarlo. Hay que buscarlo con todo el corazón y con todo el alma. Con todo el corazón y con todo el alma. Amén. Segundo, para perseverar en la gracia de Dios tenemos que mantenernos en una relación viva con Dios. Una relación viva con Dios. Una relación a través de la oración, de la alabanza, de la adoración. Una relación viva con Dios también implica que busque siempre la guía y la dirección de Dios en todas las áreas de mi vida o en todo lo que tenga que hacer. Buscar la dirección de Dios. Señor, ¿debo hacer esto? ¿No debo? ¿Debo comprar esto? ¿No debo? ¿Debo de invertir en esto? ¿No lo debo? Preguntarle a Dios, consultarle a Dios. Amén. Eso es mantener una relación viva con Dios. Tercero, vivir una vida santa y justa. Que a muchos cristianos, o dicen ser cristianos, no les gusta vivir una vida santa y justa. Una vida justa es vivir siendo justo como Dios lo es justo. Amén.
Vivir una vida justa es vivir siendo justo como Dios lo es justo. Yo tengo que ser justo como Él es justo. ¿Se entiende? Y una vida santa, pues es una vida que está en obediencia a Dios y está apartándose de lo malo siempre. Que está muriendo a su carne. Amén. 1 Corintios 6:11 dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido santificados, hemos sido consagrados, apartados para vivir para Dios, para que nuestra vida solo deleite a Dios. Tu vida no tiene que deleitarle a las personas, tu vida tiene que deleitarle únicamente a Dios. Aunque las personas se ofendan con tu vida que deleita a Dios, tú tienes que deleitar a Dios, no a los hombres. Amén. 4. Perseverar en la fe. Perseverar en la fe, incluso cuando los tiempos son muy difíciles. Porque es fácil perseverar en la fe cuando todo está color de rosa, cuando todo está bonito. Estás siendo bendecido, estás en esto, el otro, ay, qué bonito, perseveramos en la fe. Pero viene el tiempo de la prueba, y nos achicamos. Y en el tiempo de la prueba, en el tiempo difícil, también tenemos que mantenernos en fe. Porque Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versos 6 y 7, que las pruebas de nuestra fe, o para refinar nuestra fe, perfeccionar nuestra fe, madurar nuestra fe, son necesarias. Y las pruebas son como el fuego lo es para el oro. El fuego hace que las impurezas del oro desaparezcan, se consuman para que el oro quede reluciente, puro. Para que tu fe sea pura, tiene que ser sometida a pruebas de fuego. Amén. Y ahí en la prueba es donde yo tengo que mantenerme perseverando en la fe para permanecer o perseverar en la gracia de Dios. Porque necesito de la gracia de Dios en el tiempo de la prueba. Necesito que la gracia de Dios se manifieste en el tiempo de la prueba. Amén. 5, buscar la ayuda del Espíritu Santo. Buscar la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ¿qué hago ahora? Espíritu Santo, dame sabiduría. ¿Cómo respondo en esta situación? Espíritu Santo, dame sabiduría para salir de este problema. 6, mantener una actitud de gratitud y alabanza a Dios. Hay que estar en adoración siempre, hermanos. Y no tienes que estar todo el día con las manos levantadas y cantando. Puedes tener un tiempo en el día donde puedes levantar tus manos y cantarle al Señor. Alabar y adorar a Dios significa que mi vida sea alabanza y adoración a Dios. Y la máxima expresión de alabanza y adoración a Dios es nuestra obediencia. Es cuando obedecemos, aceptando y obedecemos su voluntad. Cuando obedecemos la dirección del Espíritu, cuando obedecemos la dirección de su palabra, y cuando Él nos dice, esta es mi voluntad, y caminas en su voluntad, lo estás alabando y lo estás adorando. Amén. Y por último, perseverar en la comunión con otros creyentes. Algo que para muchos no es importante en la iglesia. Porque para perseverar en la comunión con otros creyentes, la persona tiene que permanecer congregando siempre en la iglesia. No existe la perseverancia en la comunión con otros creyentes virtualmente únicamente. Lo virtual está bien cuando estamos queriendo conocer o tener una relación con otros hermanos de otros países. Pero Dios nos pone en un lugar donde congregar para que tengamos comunión entre nosotros. Pero no la podemos tener si no congregamos con esa parte del cuerpo donde Dios nos ha plantado. Por eso Hebreos dice
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis, que aquel día se acerca. Dice que para estimularnos al amor y a las buenas obras, unos a otros tenemos que congregar. Es cuando congregamos que nos estimulamos al amor. Nos abrazamos y nos expresamos el amor de Dios el uno al otro. Amén. Es cuando nos juntamos para orar juntos. ¿Se entiende? Entonces, buscar la comunión y la unidad con otros creyentes para glorificar a Dios y avanzar en la fe. Pero donde Dios te planta, es ahí donde tienes que desarrollar la comunión con tus hermanos. Es ahí donde tienes que ser tú también un estimulador del amor de Dios a tus hermanos. Amén. Si nosotros seguimos todos estos pasos, vamos a perseverar en la gracia de Dios. Persevera en la gracia de Dios y multiplícala. Persevera en la gracia de Dios y multiplícala por medio del conocimiento íntimo, pleno de Dios y del Señor Jesucristo en tu experiencia de comunión íntima con Dios. Amén. Dios quiere manifestar su gracia a través de tu vida para bendecir la vida de otros, no solamente para bendecir tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos, por darnos entendimiento, por ayudarnos a entender, Señor, que es importante perseverar en la gracia de Dios, perseverar en nuestra salvación, perseverar en la justificación, perseverar en la santificación, perseverar en el nuevo hombre, perseverar en Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia derramada, puesta en nuestras vidas. Gracias por tu favor divino, Señor, que hace que tú nos des grandes bendiciones sin que las merezcamos. Ayúdanos a crecer en ella. Ayúdanos a multiplicarla, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad que es para nosotros tus hijos. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, que la palabra dé fruto, eche raíces profundas y de mucho fruto en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Así oramos, mi Dios, en comunión con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dile un aplauso al Señor en adoración y en gratitud.